Damos comienzo a la primera edición de la Universidad Popular con esta primera charla titulada La función social del arte y sus límites en el capitalismo. Para esto tenemos hoy aquí a Violeta Garrido. Marina no ha podido venir, pero bueno, esperemos contar con ella en otras ocasiones. Pero bueno, antes de presentar brevemente a la ponente y empezar ya con la charla, sí que nos gustaría explicar un poco en qué consiste esto de la Universidad Popular y en cómo lo hemos planteado desde el movimiento socialista. Y es que la Universidad Popular ha sido pensado como un espacio de socialización, de reflexión y de discusión política. En un principio podríamos pensar que todas las universidades en general piensan de alguna manera, pretenden de alguna manera ser algún tipo de espacio como este, que aspiran a desarrollar o a extender un conocimiento que nos sirva para entender el mundo en el que vivimos, pero bueno, lo cierto es que esto no es así. Lo cierto es que nos encontramos con una industria de producción y socialización de ideas que sirve, lejos de dar herramientas para entender al mundo, para apuntalar o afianzar en una visión muy concreta de este, y entendemos que la universidad, como otras instituciones, pero con sus propias herramientas, perpetúa el dominio de clase, moldea nuestra forma de ver el mundo y define los problemas desde un punto de vista de unos intereses muy concretos de clase. Y esto se naturaliza hasta tal punto de que ciertas cuestiones ya ni siquiera llegan a verse como problemas, ¿no? Enfatizar en que este es un punto importante de los objetivos de la universidad, y es hacernos creer con distintas herramientas que la sociedad burguesa es la única sociedad posible. A nuestro juicio, muchas teorías que nos enseñan en la universidad son teorías obsoletas, y lo son porque son teorías de un mundo obsoleto, un mundo en el que no paran de sucederse crisis económicas, donde los salarios bajan, los precios aumentan y las condiciones laborales son una mierda. Un mundo en el que los conflictos bélicos se generalizan y donde puede retransmitirse en vivo y en directo el genocidio de un pueblo y que nadie puede hacer nada para frenarlo. Un mundo que está, en definitiva, deteriorándose, y lo hace en medio de una crisis histórica de la izquierda. Este es el mundo en el que hemos crecido muchas de nosotras, y nuestra visión del mundo es fiel reflejo de su decadencia. Nuestra generación no es que solo sea la generación de la crisis, sino que es también la generación de la falta de la alternativa. Estamos ausentes de las herramientas necesarias para afrontar los tiempos tan convulsos que vivimos, y es por ahí un poco por donde va la propuesta que hacemos nosotras desde el movimiento socialista. Queremos construir esa alternativa. Buscamos construir esa herramienta, esa alternativa a sus políticas y a su visión del mundo. Una alternativa que responda a nuestros intereses como clase y que llegue a ser una fuerza de oposición real a empresarios, políticos, profesionales y, en definitiva, a este mundo de barbarie y de opresión. Así pues, para que esta alternativa se convierta en una verdadera fuerza de oposición real, debe ofrecer una visión propia de los problemas actuales, debe definir una estrategia para superar el orden actual y debe contar con el apoyo amplio de la clase trabajadora. Esto implica, a su vez, construir y difundir una teoría revolucionaria, ya que no ha existido ningún movimiento revolucionario sin una clara conciencia de sus objetivos y de sus métodos. En este sentido, la teoría es para nosotros una herramienta de lucha que orienta la acción política. Estos espacios, como los de hoy, buscan educar en una cultura de la formación, de la crítica y de debate entre la juventud. Ante la alienación que nos impone la industria cultural y del conocimiento a la juventud trabajadora, y ante una izquierda que nos infantiliza y promueve una militancia sin formación ni debate, obviamente subordinada al reformismo, nosotras queremos poner en valor y generar una nueva cultura de la militancia, de la formación y de la lucha entre la juventud. La Universidad Popular es una de las herramientas que proponemos para contribuir a la clarificación y la elaboración de la teoría marxista y la extensión de la conciencia socialista. Es, en definitiva, un medio más para definir la posición independiente de la clase trabajadora y para convertir de nuevo al comunismo en una tendencia político-cultural de masas. De esta manera, la programación del día de hoy y como de todos estos días de la Universidad Popular busca cómo fomentar el debate político desde diversas problemáticas, desde distintas posiciones, que se conectan luego como en una propuesta estratégica que se presentará en la charla final de cada ciudad. Creemos que todo conocimiento debe contribuir a la transformación del orden actual y esperamos que la Universidad Popular sea un paso en esta dirección.
Os agradecemos mucho vuestra presencia hoy aquí y dicho esto doy paso a la ponente de esta primera charla, Violeta Garrido. Ella es investigadora predoctoral en la Universidad de Granada de la mano de Filolab. Se graduó en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y realizó un máster en Teoría y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona y otro también en Ciencias Humanas y Sociales por la École de París. Su trabajo como investigadora gira, entre otros, en torno a la filosofía política y social, en torno a la estética, la teoría de la literatura y actualmente trabaja en un grupo de investigación que se llama Filosofía Social, Análisis Crítica de la Sociedad y de la Cultura. Pero bueno, sin enrollarme más, damos paso a la charla, la función social del arte y sus límites en el capitalismo. Bueno, lo primero que quiero hacer, evidentemente, pues es agradecer la asistencia de todas y todos los que os habéis acercado hoy aquí, pudiendo hacer cosas mucho más interesantes. Queréis dedicar tiempo a un tema, ¿no? Como es este, en el que, bueno, espero que abordemos cuestiones de debate interesantes y sobre todo, pues me interesa que, pues, las cuestiones que yo planteo hoy aquí, las imágenes que veamos y demás, puedan suscitar luego comentarios, etcétera. Quiero agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Universidad Popular a inaugurar, digamos, esta primera edición y esta primera mesa en la que yo iba a estar acompañada, pero bueno, no ha podido ser así. Es un honor para mí, la verdad, y quiero agradecer a todos los militantes que hacen posible que espacios como este tan necesarios de socialización del conocimiento sean posibles, ¿no? En un primer momento, cuando me comentaron un poco cuál iba a ser la temática de las charlas, los temas que querrían que se abordasen aquí, etcétera, pues yo estuve pensando un poco qué enfoque darle, qué pensaba yo sobre el tema. Esto ha sido un ejercicio para mí interesante porque me ha permitido poner en claro muchas nociones que yo tenía, digamos, a veces desordenadas, incluso contradictorias, y pues, no sé, pensaba, ¿no?, que desde siempre los marxistas han pensado y han escrito mucho sobre el arte, ¿no? Y han profesado una gran admiración por las grandes figuras y las grandes obras culturales de la humanidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues que Rosa Luxemburgo recitaba de memoria los versos de Schiller, como Marx se sabía de memoria versos de la Ilíada, casi todo Homero, y casi todo el Fausto de Goethe de memoria. Sabemos, por ejemplo, que su hija menor, Eleanor Marx, que aparte de ser una brillante sindicalista, era traductora de Flaubert, de Ibsen, era una crítica teatral de enorme popularidad. En fin, hay muchos indicios que nos indican, pues, esta relación, ¿no? En los primeros meses de la Revolución de Octubre se sabe también que Lenin planteó decorar las plazas de Moscú con estatuas en memoria de los grandes revolucionarios de la humanidad, entre ellos Robespierre, Danton, muchos otros. Hay una foto de hecho de la estatua de Danton. Pero también entre esos revolucionarios sobresalientes de la historia figuraban nombres como los de Heine, Cézanne, Chopin. En el siglo XX hemos conocido multitud de productores culturales, de artistas que se han ligado estrechamente con el comunismo, ¿no? Pienso, yo que sé, en Diego Rivera, pienso en Miguel Hernández, pienso en Violeta Parra, aunque podamos discutir qué sentido le daban ellos al comunismo y qué sentido le damos nosotras, ¿no? Tampoco parece fortuita a este respecto, o no me lo parece a mí, la hipótesis que esbozaba el historiador británico Perry Anderson al respecto, ¿no?, del denominado marxismo occidental. Él planteaba que en un momento de debilidad de los revolucionarios ante las promesas de revolución incumplidas, digamos, ciertos intelectuales marxistas europeos renunciaron a la práctica política y en su mayor parte lo hicieron, digamos, vehicularon esa renuncia para consagrarse a un campo específico, que es el campo de la estética. Y esto es lo interesante, porque pudiendo haberse consagrado, dedicado a estudiar cualquier otro campo, se dedicaron al de la estética, ¿no? Por tanto, la presencia de una interrogación a propósito de la naturaleza y de las funciones del arte ha sido permanente
a lo largo de toda la tradición socialista, ¿no? Normalmente con hacer justicia de alguna manera a la famosa tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Que distingue al marxismo de otras filosofías de tipo especulativo, ¿no? Para poder transformar el mundo, digamos, en toda su extensión, en toda su integridad, es preciso conocer bien las artes, lo que es el arte, porque es aquello que, según Aristóteles, por ejemplo, completa e imita la naturaleza, permitiéndole prolongarse, de alguna manera reproducirse, ¿no? Entonces, con todo este caldo de cultivo, yo me hice 3 preguntas, o creo que es pertinente que nos hagamos 3 preguntas. La primera sería, ¿dónde reside la importancia específica del arte para el marxismo, o para los marxistas? La segunda sería, ¿cuáles han sido los debates más relevantes al respecto y por qué? Y la tercera sería, que también nos interesa mucho, ¿en qué medida puede contribuir esta práctica humana a la superación revolucionaria del modo de vida capitalista, ¿no? Estas son un poco las 3 preguntas que a mí me gustaría plantear. No sé si las podré responder, pero en principio lo intentaré, ¿no? En cuanto a la primera cuestión, ¿no? ¿Por qué es importante la cuestión estética o la cuestión del arte para el marxismo? Pues cabe pensar que como corriente política e intelectual de la modernidad, el marxismo se interesó por la disciplina del arte en la medida en que representaba una oportunidad para que las clases burguesas en ascenso consolidaran su hegemonía frente al mundo feudal, digamos. Esta es la tesis que plantea el crítico marxista inglés Terry Eagleton en una obra importante, que es La estética como ideología, que bueno, os invito a leer, ¿no? Donde nos plantea que una vez que los artefactos se convierten en mercancías en el mercado, no existen para nada ni para nadie en particular, pueden ser intercambiados y por lo tanto pueden ser racionalizados ideológicamente hablando, como si existieran completamente por sí mismos y en todo su esplendor. Es decir, esta noción de autonomía, en el sentido del arte como experiencia irreductible o como finalidad sin fin, es la que justamente el discurso de la estética intentó desarrollar y, en cierta medida, sigue lo esencial vigente en nuestros días, ¿no? Fue un intento del orden burgués por comprenderse a sí mismo, por comprender su propia historia y por cohesionarse no en torno a un poder coercitivo, sino en torno a hábitos, a afectos, a sentimientos, a afinidades, a placeres, a gustos y todos estos elementos que después harían fortuna en el pensamiento liberal, ¿no? En contraposición al poder coercitivo del feudalismo, un poder asentado en otra naturaleza, ¿no? Al hablar de arte, se habla entonces también de libertad, de igualdad, de verdad, de intimidad, del alma, de todas esas cuestiones políticas que se hallan en el núcleo de la subjetividad moderna. Y están en el núcleo de la subjetividad moderna porque para acudir al mercado a posibilitar el ejercicio fundante de la sociedad capitalista, que es el ejercicio de la compra-venta, el individuo necesita, al menos formalmente, saberse igual que aquel otro con el que está intercambiando mercancía. Es decir, poseedor de una naturaleza común y de una antropología que de alguna manera respalde plenamente esas operaciones materiales, ¿no? Y es a través del arte como esta noción de autodeterminación y de identidad libre del individuo parece realizarse más plenamente, ¿no? En consonancia con un sistema perceptivo y sensorial enormemente sofisticado. Esta sería la principal tesis. Nos interesa comprender lo que es el arte porque es una medida de consolidación de un poder de clase. Lo que he dicho, ¿no? Todo esto de que el individuo desarrolla su principio de autodeterminación y de igualdad, etcétera, a través del arte, no quiere decir, claro está, que todo el arte, incluido el que se realizaba o el que se creaba en formaciones sociales precapitalistas, sostenga siempre o haga referencia siempre a una misma imagen del ser humano como individuo que se autodetermina libremente. Eso es lo que la ideología burguesa quiere hacernos creer. Pero en realidad lo que el estudio de la historia del arte
desde el punto de vista materialista enseña es justamente lo contrario. El arte ha servido a diferentes propósitos a lo largo de la historia de la humanidad y ha estabilizado diferentes modos de subjetivación, por decirlo así, ¿no? Aun cuando podamos admitir, y yo lo admito, que todas las sociedades humanas han perseguido de una manera u otra pues la belleza y la satisfacción de los sentidos. Esquilo, por ejemplo, escribía para destacar en los torneos trágicos de la fiesta Dionisia y ponía de paso sobre la mesa pues, cuestiones importantísimas de la vida política ateniense. Cervantes escribía porque se hallaba en una situación económicamente insostenible y tenía que mantener a una familia, ¿no? De ahí, por ejemplo, las incoherencias enormes que presenta la primera parte del Quijote, ¿no? Según esta lectura, ¿no? Que estaba escrita a toda prisa. Pero para nosotros parece que las producciones de ambos autores se agrupan sin discusión alguna bajo la misma categoría de literatura. ¿Qué implica esto? Lo he adelantado hace un momento. Por una parte, que la burguesía como clase dominante se ha caracterizado por desplegar una comprensión eternizante y universal de la historia, ¿no? Afirmando a propósito de esta cuestión que nociones como la de autor, como la de lector o espectador o la de obra de arte, aunque con sutiles variaciones, han existido siempre y que por ese motivo es posible deducir una especie de naturaleza humana, unos temas y tópicos transversales y una voluntad por expresar valores humanos reconocibles en todas las culturas de las prácticas artísticas, ¿no? Pero esto también implica otra cosa, y es la siguiente, que el materialismo histórico es la ciencia que permite desmentir rotundamente esa premisa, dado que lo que hace el materialismo histórico es esforzarse por interpretar las realidades históricas en su radical genuinidad, entendiendo que la producción de ideas y de representaciones de la conciencia son siempre sublimaciones necesarias del proceso material de vida de los seres humanos, ¿no? Esto se nos enseñaba ya desde la ideología alemana. En cualquier caso, en lo que nos concierne, pues, que es la cultura de nuestro tiempo, no la cultura de los griegos solamente, pues todo lo anterior que he comentado constituye una suerte de ironía o gran ironía de la historia, ¿no? Por una parte, las condiciones que ofrecen la posibilidad de una crítica socialista del arte en la etapa burguesa, este origen de clase del arte como disciplina autónoma o específica, son las mismas condiciones que hacen que el arte reproduzca las técnicas y la ideología de la clase dominante, ¿no? Es una gran ironía o una paradoja de la que tenemos que hacernos cargo. No obstante, con el arte pasa algo parecido a lo que Marx había identificado en la religión en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Por un lado, la religión implica una conciencia invertida del mundo. Por otro lado, es la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Del mismo modo que existe, podríamos decir, un momento de verdad en la religión en cuanto que anticipa un modelo de felicidad ansiado por las masas desposeídas, en el arte late igualmente o se expresa un anuncio emancipador, un anhelo de transformación radical de lo existente que se expresa por medios simbólicos, es decir, elaborando oblicuamente aquello que no se puede ser asumido en los términos del discurso dominante, ¿vale? La cultura y el discurso estético burgueses, así como sus prácticas artísticas, luego entraremos un poco más en detalle, han reforzado las condiciones sociales de vida ya existentes o ya dadas, a la vez que, como han enfatizado muchos pensadores marxistas, han posibilitado su transgresión, ¿no? O al menos han permitido imaginar, citando a Adorno en este caso, un ser de otro modo oculto, ¿no? La cultura es afirmativa. Marcuse tiene un texto muy interesante que se llama El sentido afirmativo de la cultura. Pues bien, la cultura es afirmativa en el sentido de que confina los valores humanos al ámbito de lo ideal e impide así la pregunta por su posible realización. Pero al mismo tiempo que el ideal cultural burgués ha asumido la aspiración a una vida feliz, nos promete la humanidad, la bondad, la libertad, la solidaridad, las obras de arte aparecen como protesta contra una sociedad que no ha podido satisfacer esas pretensiones o esas promesas, ¿no?
es ya en este sentido insigne la interpretación que hace Fredric Jameson de los zapatos de campesino del labriego de Van Gogh, ¿no? Si puedes pasar. Vale. Efectivamente, estos son los zapatos del labriego de Van Gogh. Cualquiera que haya leído el texto fundamental de Jameson sabe lo que viene a continuación. En primer lugar, ¿qué debe hacer el observador materialista? Pues reconstruir la situación inicial en la que emerge la obra dada, en este caso esta obra. El nivel de la reconstrucción de las condiciones en las que emerge la obra. Pues bien, si nos ponemos a esa tarea, en esta reconstrucción es posible identificar en el contenido del cuadro el mundo instrumental de la miseria agrícola, la pobreza rural, los fatigosos trabajos y faenas del campo. En este mundo frágil de alienación campesina, parece que el cuadro de alguna manera nos sugiere, ¿no?, que una esperaría encontrar, no ya en el nivel de la reconstrucción, sino en el nivel de la representación, pues troncos viejos que surgen de un suelo exhausto, ¿no?, rostros carcomidos por el agotamiento, superficies manchadas, es decir, referencias que de alguna manera traduzcan a la pintura el sufrimiento de esas labores del campo, ¿no?, que esclavizan a toda una clase. Y de alguna manera los zapatos nos lo sugieren. Pero ¿qué pasa? Que la pintura en conjunto rural, entre comillas, de Van Gogh, si es que se puede utilizar este término, y los historiadores del arte pues, luego me pueden discutir, no hace esto. Lo que hace la pintura rural de Van Gogh es justamente lo contrario. Pasa, porfa. Es justamente lo contrario. Hace estallar superficies cromáticas deslumbrantes, con aldeas, casas y seres humanos representados en colores chillones, extensiones de tierra brillantes, para representar ese mundo totalmente extenuado y explotado, que es el mundo del campesinado, ¿no? ¿Qué supone esto?, dice Fredric Jameson, y yo suscribo. Pues una transformación, de alguna manera, espontánea y violenta del mundo objetivo del campesinado. Puedes pasar porque hay alguna otra, esta es la siesta, en fin, en pues una materialización del color puro en su perspectiva más gloriosa, ¿no? Lo que ha de entenderse todo esto, y aquí es, digamos, lo importante, lo que vengo a sugerir, como un acto compensatorio que produce todo un nuevo reino utópico de los sentidos ante una realidad que nos retrotraía a una infelicidad de clase, ¿no? ¿Qué es esto? Pasa, que hay otro. Pues una desesperada compensación utópica de la división capitalista del trabajo o social del trabajo. La pintura con estos colores tan intensos nos ofrece una perspectiva utópica que la realidad material nos negaba, ¿no? Esta doble condición del arte, como actividad de reproducción ideológica del orden existente y como potencial estrategia de liberación del mismo y su lectura dialéctica, impregnarán a buena parte de los intelectuales marxistas que se interesen por esta materia. En términos generales, como digamos punto de partida, Marx sostenía que el arte es una parte del trabajo humano. Es una actividad de mediación de la naturaleza, pero que no obedece solamente a fines utilitarios, que va más allá de la necesidad física. Además de su valor agitativo o político en el contexto de luchas de clase, Marx recalcaba que el propósito fundamental era pues, que el arte era una medida de la plenitud o de la vacuidad de la vida humana, de la capacidad de expresión, de imaginación y de comunicación del ser humano, ¿no? Que es el Marx más humanista, podríamos decir. En este sentido, es habitual ubicar el interés del marxismo en el arte en relación al debate, muchas veces engañoso y mal conceptualizado, del vínculo entre base y superestructura. Aquí, bueno, metemos la pata enormemente. Y es innegable que una suerte de marxismo vulgar, o como lo queramos llamar, no me interesan los títulos, pero bueno, una especie de marxismo vago, ¿no?, ha solido interpretar las expresiones artísticas como reflejos superestructurales de la base económica de cada época. Pero a mí me gustaría sostener
que el pensamiento marxista serio, incluso admitiendo que el arte es un elemento ideológico indispensable en la reproducción social, que actúa legitimando en el plano de las ideas la compulsión muda del capital, es algo más riguroso que ese reflejo, ¿no? Al fin y al cabo, Marx nunca concibió las influencias de las estructuras en los individuos de la manera, a la manera, del ventríloco que hace hablar a sus muñecos, ¿no? Que están por lo demás inanimados, tomando la expresión de un profesor mío, ¿no? La ideología nunca es el simple reflejo de las ideas de la clase dominante. Es, en todo caso, como decía Althusser, la relación imaginaria que establecemos con nuestras condiciones reales de existencia. Es decir, pues el relato que nos hacemos sobre nuestra individualidad, sobre nuestro estado, nuestro sentido de la existencia, etcétera, ¿no? Que no necesariamente tiene que guardar una relación racional o razonable con las verdades nudas que demuestra o que exhibe la determinación económica, ¿no? Por lo tanto, se trata de un fenómeno complejo, contradictorio, plagado de fisuras y de fallas, ¿vale? Y ahí radica justamente el potencial político del arte, a mi parecer, ¿no? Muchos han señalado que las producciones culturales, incluso las aparentemente más proselitistas, no dan a ver nunca una imagen monolítica y propagandística de la dominación de clase, lo cual requeriría, en cierto modo, que los productores culturales, que los artistas, partieran de una posición epistemológica perfecta, pudiendo anticipar lo que el público verá o entenderá de la obra y cómo reaccionará ante ella. Esto no sucede. Por tanto, el arte no puede simplemente ser un ejercicio de propaganda directo, ¿no? Además, eso requeriría que los artistas o los productores culturales contaran con una representación completamente coherente de la totalidad social, que es completamente abigarrada, complicada, que es, digamos, aquello por definición irrepresentable. Y esto tampoco sucede. Lo que las obras exhiben, lo que las obras culturales exhiben de alguna manera o de otra, por el contrario, es las incompletitudes de la ideología. Aquellos huecos en los que la hegemonía no termina de resonar y donde se evidencian las tensiones de la escena política, ¿no? Y de las relaciones sociales, partiendo de la idea de que la cultura propone resoluciones imaginarias, más o menos imperfectas, a las contradicciones políticas reales o factuales, ¿no? Lo que abre pues todo un espacio para la denuncia y para la subversión, del cual el pensamiento dialéctico debe hacerse cargo, ¿no? Me parece que Walter Benjamin definió mejor la relación a veces imprevisible entre el sistema económico y los sistemas de ideas con una metáfora cuando en el libro de los pasajes decía, ¿no?, que la expresión de la base en la superestructura se parece a lo que le sucede a ese tipo que se va a dormir con el estómago lleno, habiendo cenado muchísimo, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues que sueña cosas, tiene pesadillas, y dice Benjamin, en su estómago encontrará su expresión el contenido de lo soñado, pero no su reflejo, aunque el estómago pueda condicionar causalmente ese contenido, ¿no? Dicho todo esto, es evidente que desde el punto de vista de la crítica de la economía política, bajo las condiciones capitalistas, el arte se ha convertido en una forma de trabajo alienado a través de su conversión o de su reducción a la calidad de una mercancía. Esto es así, de forma que la competencia por los beneficios influye sobre el tipo de producción cultural que se genera, ¿no?, que se lleva a cabo. Y en nuestros días, pues lo que vemos es una sucesión infinita de modas, corrientes, géneros, estilos, productos, ¿no?, que aparecen en nuestra esfera pública al mismo ritmo frenético al que desaparecen y son reemplazados por otros productos más rentables, ¿no? El arte no es un espacio ajeno a las lógicas dominantes de la economía, aunque imponga requisitos que no son los de la industria. Pero en el arte, en el mundo del arte, en toda su complejidad, existen tendencias a la concentración de capitales, existe competencia, explotación laboral y precariedad, existe ejércitos de reserva,
existe desarrollo de las fuerzas productivas, existe todo eso. En los Grundrisse, por ejemplo, encontramos un intento de Marx por desarrollar pensar la relación dialéctica entre el consumo y la producción cultural, ¿vale? Y dice Marx: ¿no es cierto que el pianista, al producir música y satisfacer nuestro sentido tonal, también produce ese sentido en algunos aspectos? El pianista estimula la producción haciéndonos individuos más activos y vivaces o generando una necesidad nueva. La producción no provee solo un material para la necesidad, sino que provee también una necesidad para el material. ¿Qué es esto? Pues es una anticipación brillante, como siempre, del énfasis que la noción de industria cultural popularizada por marxistas posteriores trae consigo, ¿no? La noción de industria cultural viene a decir pues, que hay una generación de necesidades falsas o artificiales por una economía de consumo en constante expansión y revolución interna, y aquí, en los Grundrisse, ya tenemos esta cuestión delineada, ¿no? La cultura nos genera necesidades que el mercado viene a satisfacer de alguna manera. Inevitablemente esto nos conduce a la consideración que ya había también explorado el situacionista Guy Debord y que se confirma en la tesis del posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío, de que en las sociedades del capitalismo avanzado, que estas sociedades se han convertido, las nuestras, en sociedades del espectáculo, que se han estetizado de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiere decir que nuestras sociedades se han estetizado? Pues que de alguna manera las relaciones estéticas han abandonado el marco en el que habitualmente se contemplaban, tenían lugar, que es el marco de la esfera del arte y de lo bello, para pasar a integrar la producción cotidiana de mercancías en general, ¿vale? Esto, lejos de probar el ocaso del capitalismo, no haría sino demostrar que nos hallamos tal vez en su fase más pura, ¿no? Donde la mercantilización ha alcanzado territorios, incluso el territorio de la subjetividad y de los afectos, que en un principio parecía que no estaban dados a él, ¿no? Y confirma la capacidad de las imágenes para generar no solo ya goce o repulsión o cualquier otro sentimiento en el marco de una contemplación estética concienzuda y dirigida, sino fundamentalmente valor económico en el sentido marxista del término, en el marco de una especie de economía de la atención donde nuestras reacciones engrasan la rueda de la explotación del trabajo humano y de la naturaleza, ¿vale? Y donde la administración de la sensibilidad se ha convertido en una prioridad política de primer orden, ¿no? De la dominación de clase. Lo que todo esto quiere decir es que nuestras experiencias han cobrado un carácter estético. Lo llamativo, lo estimulante, lo sensorialmente sugerente, se vuelven valores que no son exclusivos de las obras de arte, ¿no? Y la institución del arte como tal se desdibuja, porque lo que nos producía antes el arte nos lo puede producir algo que está fuera de esa institución. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que se hace a costa, pues, de reificar nuestra relación con el mundo, de empobrecer o alienar nuestras capacidades como sujetos de conocimiento, es decir, a costa de generar una recepción dispersa o distraída, como por ejemplo la que tenemos cuando hacemos scroll infinito, ¿no? En nuestras redes, y una insensibilización general por habituación, como cuando nos habituamos a imágenes, ¿no? de palestinos completamente desmembrados, o por abrumamiento. Es tal lo que nos producen esas imágenes que desconectamos, disociamos, literalmente, ¿no? De nuevo, Benjamin lo había anticipado en el arte en la era de su reproducibilidad técnica cuando había afirmado lapidariamente que la humanidad se ha convertido ahora en el espectáculo de sí misma y que su autoenajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Pasa, por favor. Yo he traído a colación esta imagen, que es de un plano de una serie un poco antigua, la de Chernobyl,
donde se nos plantea, bueno, lo que sucedió, ¿no?, en esa tragedia completamente devastadora para la humanidad y para la naturaleza, pero digamos que hay una estetización del contenido, hay algo que de alguna manera nos atrae, ¿no?, en esta imagen. Y está, digamos, estéticamente construida, ¿no? Pero toda cultura que se dedique a presentar la miseria y el sufrimiento como objetos de disfrute, es decir, como objetos que nos producen algún tipo de saturación sensorial, algún tipo de satisfacción sensorial, incluso si declara hacerlo como con un fin de denuncia, contribuye en cierta manera a reproducir el mundo tal cual es. Este sería un principio que me parece importante y que tal vez luego podamos discutir, ¿no? Bueno, entonces parece claro que se ha operado una distinción, ¿no?, en todo esto que digo. Si bien no podemos olvidar nunca que en todos los casos nos referimos a realidades históricas cambiantes, ¿no? Una cosa es la condición estética de una obra o de una imagen en el sentido cognoscitivo más básico del término, aunque lo que consideramos como obra de arte haya variado a lo largo de la historia. Pero una cosa sería la obra estética en el sentido cognoscitivo y otra sería la estetización como proceso de índole social que afecta solo a algunos productos y solo en determinadas circunstancias, ¿no? Aunque en el mundo en el que vivimos, como digo, parezca que afecta a todas las realidades y la mayor parte del tiempo. Sobre el valor cognoscitivo del arte han hablado muchísimo los marxistas, ¿no?, porque han tendido a considerar que el arte ofrecía mecanismos indispensables para el adecuado conocimiento de la totalidad. Esta es la posición, por ejemplo, de Lukács, ¿no?, para quien ciertos autores y ciertas técnicas ostentan la capacidad de penetrar en las brumas ideológicas que oscurecen las relaciones de producción sociales, ¿no?, para presentar una imagen más clara del papel de los individuos, de las clases y de los grupos en la dinámica histórica completa, ¿no? Esto es lo que harían, por ejemplo, los escritores realistas, entre otros, ¿no? Son capaces de ofrecer una imagen clara y distinta de las luchas de clases, de las posiciones y de la dinámica histórica, no solo de las luchas de clases, sino en un sentido hegeliano de la dinámica histórica, ¿no? Mientras que otros procedimientos formales, pasa por favor, del modernismo estético ligados a la abstracción o al subjetivismo, distorsionan la posición del individuo en la historia, presentándolo como un sujeto anómico, aislado, derrotado, como creo que esta imagen de alguna manera rescata. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué le pasa a Lukács con esto? No es que sea un ingenuo, que muchas veces, digamos, se hace esta interpretación y yo, bueno, me enfado, ¿no? Es que esto tiene un coste político que es inaceptable para el comunismo. Esto es lo que pasa. No es que a Lukács no le guste, digamos, como individuo consumidor de arte, esta obra en particular, sino que él considera que esta manera de representar al ser humano tiene un coste político inaceptable para el comunismo. Hoy, esta teoría, la de que, o sea, esta propuesta teórica, la de que los escritores realistas representan más adecuadamente la totalidad, nos parece una teoría normativa sobre el arte. Pero si nos lo parece sobre todo porque se acompañaba de un comprensible pronunciamiento ético, ¿no? La cultura proletaria, para que sea verdaderamente significativa y pueda cumplir su misión, debe construirse a partir del optimismo y del humanismo de la cultura burguesa ascendente para superarla. Pero no puede construirse sobre el irracionalismo, sobre la renuncia a todo o la desconfianza a todo significado racional y progresista de la historia, que es una tendencia, una actitud propia del periodo de consolidación de los fascismos que él vivió, ¿no? Y esta comprensión irracionalista de la historia, pues representa una regresión enorme para los intereses de las clases populares, ¿no? Esta es la razón por la cual Lukács tiene estas consideraciones. En un enfrentamiento antológico a este respecto, que por lo demás ya está superado, ¿no?, digamos, Adorno sostuvo una posición complementaria o contraria, ¿no? Él pensaba, por el contrario, que un realismo cimentado en el reflejo solo tenía sentido, solo podía ser posible en un mundo reconciliado en el que la sociedad sea ya justa.
es decir, en el mundo comunista que no existe, ¿no? Por lo que en realidad la despersonalización de Kafka o, yo qué sé, la esquizofrenia narrativa de Faulkner, por ejemplo, captan mejor el modo en el que el sistema de producción capitalista consigue que los seres humanos se separen los unos de los otros y de sí mismos, ¿no? Y de alguna manera siendo, por lo tanto, más objetivo, si se quiere, el monólogo interior que el ingenuo y pueril narrador omnisciente, ¿no? Pasa. Frente a esta imagen expresionista que planteaba, pues esta otra pintura del pintor alemán George Grosz, que se llama Los tres pilares de la sociedad. La iglesia, la banca, los empresarios, en fin, los políticos. Esto sería, digamos, una representación, si se quiere, más adorniana, o le podemos atribuir este significado, ¿no? En el fondo, la cuestión a debate no giraba tanto en torno a qué procedimientos formales resultaban más o menos adecuados para retratar la cosificación, ni en torno a qué autores le gustaban a unos más y a otros menos, ¿no? Sino en torno a qué elecciones tenía a su disposición el artista, en tanto que tal, en tanto que artista, ¿no? Para dar cuenta de la alienación del mundo moderno, ¿no? En El autor como productor, que es una obra, digamos, fundamental a este respecto, Benjamin explicaba que lo importante no es tanto la actitud que mantiene una obra con respecto a las relaciones sociales de producción de su época. O sea, una obra es reaccionaria porque está de acuerdo con las relaciones de producción existentes o es revolucionaria porque aspira a su superación. Esta pregunta es pertinente, pero no es la fundamental. La fundamental es cuál es la posición del artista dentro de las relaciones de producción de su época. No qué postura mantiene con ella, sino, digamos, cuál es su posición, cuál es su postura dentro de estas relaciones, ¿no? ¿Qué hace el artista como artista, ¿no? Lo que se nos demanda entonces es un análisis materialista del lugar que la obra ocupa dentro de la sociedad en la que es producida y consumida, no un ejercicio de opinión. Opiniones tenemos todas, pero el análisis materialista debe ir más allá, de alguna manera, ¿no? Bertolt Brecht, que luego citaré más, decía en alguna parte que la política es el arte de pensar en la cabeza de otras personas. Y yo, haciendo una traslación muy libre al tema que estamos abordando, interpreto esta consigna como una apuesta por descentrar, al menos relativamente, la atención sobre los gustos privados para enfatizar o concentrarnos en el carácter sistémico, estructural y supraindividual de las obras de arte, ¿no? Siguiendo lo que nos planteaba Benjamin, el Ulises de Joyce, por ejemplo. Se considera una obra revolucionaria, pero no es porque en ella esté cifrado un mensaje procomunista, sino porque es una obra literaria cuya construcción, de alguna manera, va en el sentido de la revolución. Está dentro de ella porque refuncionaliza, es decir, le atribuye otra función, en sentido democrático, la relación entre narrador y lector que se consagró en la técnica narrativa de los grandes novelistas del siglo XIX. La técnica que emplea Joyce va de alguna manera en el sentido de la revolución porque democratiza nuestra experiencia como lectores, ¿no? Esto último suscita inevitablemente la pregunta de si existe el arte socialista y, en tal caso, ¿qué es? ¿No? ¿En qué consiste? Y yo me inclino a pensar que el arte socialista no puede provenir de un recetario. No hay ningún decálogo en ninguna parte donde se nos diga qué es el arte socialista frente al arte capitalista o otro tipo de arte. No necesariamente se convierte en socialista en virtud de un contenido determinado. Por ejemplo, la representación laudatoria de la clase obrera, por mucho que nos pueda parecer sin duda conmovedora, a mí me lo parece, pero no la hace socialista esta pintura por el hecho de que represente a la clase obrera movilizada. Y pasa a la siguiente. Y tampoco es socialista porque sea una mera
forma de solidaridad ideológica con las clases dominadas. Y no se puede identificar tampoco con la realización de tareas propagandísticas y militantes, por muy necesarias que éstas sean, que lo son, para el triunfo de la revolución. Pero el arte socialista me parece que es otra cosa, ¿no? Y yo creo que el arte socialista lo es, o lo será, o lo puede ser, no sabemos, a partir del ejercicio de una función social concreta, que tiene dos vertientes o dos patas, yo diría. La primera, el avance de su propia técnica de producción en dirección a la socialización de la vida como propuesta estratégica fundamental del comunismo, la referencia que he hecho antes a Benjamin y a Joyce, por una parte, y la politización del arte, por otra, en contraposición a la estetización de la política. Pasa que vemos la estetización de la política consolidarse no solamente en los lenguajes artísticos de los fenómenos autoritarios, ¿no? que los utilizan como vía para la propagación irreflexiva de intereses reaccionarios, como esta famosa imagen de la época de Mussolini, ¿no? Sino también esta estetización de la política, ante la cual el arte socialista se debe revelar, aparece también en otros fenómenos mucho más cercanos y contemporáneos. Pasa, por favor. La concepción contemporánea y creciente de la política como un show rimbombante que instaura la creencia de que la política institucional, pese a que de facto demuestra cada día su incapacidad para resolver los problemas históricos de su época, pues pese a esto, parece que la política institucional envuelve todo el espectro de temas que pueden ser politizados, ¿no? Y de que el Parlamento burgués, en consecuencia, es de alguna manera la arena última y superior de un enfrentamiento entre individuos a los que se les atribuye un estatuto moral, y por lo tanto donde la atención a las estructuras de opresión existentes y a la determinación de estas por el modo de producción brilla por su ausencia, ¿vale? En esta imagen del paso de Kamala Harris por el Saturday Night Live, la vemos ahí con su doble cómica, ¿no? Bueno, la imagen es dantesca, es terrorífica, pero es una muestra, yo creo, muy pertinente de lo que es la estetización de la política, en algún sentido, ante la que no tenemos que revelar. ¿Vale? Porque esto hace concebir la política como un enfrentamiento de individuos, moralmente más o menos reprobable, y la política no es eso, como sabemos muy bien, ¿no? Es otra cosa. En relación a esa apuesta estratégica del comunismo en el terreno de las artes, que mencioné hace un momento, yo creo que el principio a seguir para el arte socialista, o para la elaboración del arte socialista, sería el siguiente, ¿no? No abastecer al aparato de producción sin transformarlo al mismo tiempo, en la medida de las posibilidades, en el sentido del socialismo, ¿vale? No replicar los métodos y las técnicas predominantes, nutriéndolas con referencias progresivas o revolucionarias. O al menos no solo, por mucho que nos gusten, sino a ir a un nivel más profundo, ¿vale? Investigar nuevas formas de realización artística que acrecienten en la propia forma el protagonismo social de las clases desposeídas. Esta es la función primordial del arte socialista. Frente a la estetización de la política que vemos en la imagen, la politización del arte, ¿no? Esta noción también es de Benjamin y me parece fundamental, porque viene a reiterar esta idea, la idea de que es necesario que el público que contempla el arte o que lo disfruta de alguna manera se cuestione, someta a juicio crítico la percepción que pone en juego cuando está mirando una película, un cuadro, lo que sea, ¿no? Cuando está contemplando las obras. Hay que someter a juicio cómo miramos, de alguna manera. Y cómo coadyuva o no esta percepción a la propia dominación de los individuos, de las masas, ¿no? La politización de la estética consiste entonces en el análisis de la relación entre la experiencia y el orden social de los estados. La estética se politiza en la medida en la que se analiza el potencial político de la experiencia. Es muy reiterativo, pero es así. ¿Qué tipo de sujetos produce las diferentes experiencias estéticas y cómo éstas
anquilosan o liberan a esos sujetos, ¿no? Entonces, por una parte, apuesta estratégica del comunismo en las artes como técnicamente ir en dirección hacia el socialismo y politizar el arte en el sentido de ser capaces de criticar nuestra percepción, ¿no? Qué tipo de sujetos somos cuando miramos una serie de Netflix o un TikTok o un cuadro en el Louvre y otras tantas cosas, ¿no? Somos sujetos activos, pasivos, empáticos, narcisistas, sádicos, ¿no? ¿Qué somos, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuánto llevo? Vale. De todos modos, a pesar de todo esto que digo, hay un sentido humanista que me parece interesante. Pasa, porque no sé si había otro. Vale, no. Hay un sentido humanista que me parece interesante que tengamos en cuenta y que conservemos, ¿no? De cara a la hora de hablar de arte socialista. O lo que la expresión que me gusta más a mí, la comunización del arte, ¿no? En sus escritos sobre el tema, el poeta César Vallejo, que es estupendo, defendía la existencia de un patrimonio común de la humanidad que es intrínsecamente igualitario y por eso en un sentido es socialista, ¿no? Las pirámides de Egipto, las piezas de Bach, las pinturas del Renacimiento, todo lo que se nos ocurra, expresan sentimientos e ideas que son comunes a todo el género humano. Y en la medida en la que la humanidad se diferencia de los animales por su refinamiento espiritual. Esto lo podríamos someter a debate, pero bueno, en la posición de César Vallejo, ¿vale? Bueno, hay un patrimonio común que nos pertenece a todos, ¿no? La actitud socialista hacia este patrimonio artístico consistiría en poner a disposición de todos este patrimonio, que es un patrimonio que las clases dirigentes históricamente han querido custodiar para sí en un vergonzoso ejercicio de deleite privado y que en nuestro tiempo cobra la forma pues, de la museificación de la cultura y del hecho absurdo de cobrar dinero y enriquecer a otros por algo que, bueno, que nos debería pertenecer a todos, ¿no? Esto me parece que está clarísimo. Pero una cosa es el arte ya producido, como las pirámides de Egipto, y otra cosa es el arte por venir, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo diría, que la posición del intelectual, del artista, de lo que sea, no puede ser exclusivamente la de un bienhechor o un mecenas ideológico, ¿no? Aunque evidentemente para la conquista del poder sea necesario, sea incluso condición sine qua non la comparecencia de una intelectualidad orgánica en el sentido gramsciano, esto está claro, pero pese a todo la intelectualidad no debe ser solo, pues eso, un mecenas ideológico de las masas, sino que el artista, el intelectual, debe encontrar su lugar, como decía antes, en la lucha de clase, partiendo de su ubicación en el propio proceso de producción. En este sentido, yo creo que la apuesta de algunas de las vanguardias modernistas, ahora sí pasa, porfa, mantiene su actualidad. ¿Por qué? Porque la obra de vanguardia no busca la confianza del receptor, ni satisface sus expectativas por recibir un mensaje. La fuente de Duchamp, ¿no? De R. Mood, no sabemos lo que nos quiere decir. El objet trouvé no nos plantea nada porque es un objeto encontrado en el marasmo de la naturaleza. No busca una reacción específica, tal vez la de desconcierto, pero bueno, en cualquier caso, no satisface nuestras expectativas, ¿no? Y yo pienso que esta apuesta por desbarajustar lo que los hermeneutas llaman el horizonte de expectativas del espectador desafía en algún sentido la mecánica del intercambio capitalista, ¿vale? En una economía de mercado capitalista, el consumidor espera recibir el valor de uso que ha adquirido. Aunque nosotros sepamos que el valor de uso no es más que una máscara del valor de cambio, pero en cualquier caso, el que compra algo espera que esa mercancía comprada le sea de alguna utilidad, espera algo, ¿no? El espectador que espera del arte, pues puede esperar muchas cosas,
puede esperar que el arte lo deleite, que lo conmueva, que lo entretenga y en última instancia que le comunique algo comprensible. Contrariamente a esto, la obra de vanguardia experimenta con el displacer del que mira. Lo obliga a posicionarse con respecto al estatus mismo de la obra como hecho artístico y como objeto producido. ¿Esto es una obra de arte? ¿Este urinario? Sí, no sé. ¿Es una obra de arte? ¿No lo es? Bueno, estas preguntas nos las hacemos innegablemente cuando miramos esta obra, que nos sorprende en algún sentido. ¿Por qué es un hecho artístico? ¿Porque alguien ha dicho que lo es? ¿Porque lo colocamos en los museos? ¿Porque tiene propiedades intrínsecas? Bueno, esta desestabilización pues tiene una exigencia, ¿no? Una exigencia del pensar. En un ejercicio de mala fe o de renuncia del propio pensamiento, uno está tentado a decir, algunos, ¿no?, con visible mal humor, bueno, es que esto lo pondría a pintar mi hijo hasta de 4 años, esto es una tontería, en fin. Esta es, digamos, la actitud más cómoda, la más inmediata, pero no es la más honesta, ¿no? Porque esta exigencia del pensar, de lo que nos plantea y nos produce la obra de arte, interrumpe el curso de la transmisión ideológica. Interrumpe el curso de la transmisión ideológica del objeto. Al decepcionar o frustrar al consumidor, la obra permite tomar conciencia de la posición no natural del propio espectador. Porque si se encontrara el espectador este orinal en un descampado del campo, no pensaría lo que está pensando hoy al verlo en lo que consideramos como un museo. Bueno, pues esta toma de conciencia del espectador como identidad histórica, no natural, variable, es importantísima, ¿vale? Yo no propongo, por supuesto, en ningún caso la recuperación de los proyectos modernistas de vanguardia, sencillamente porque eso es imposible, es una imposibilidad histórica y un absurdo, ¿vale? Sartre, por ejemplo, decía, yo creo que con acierto, que quizás hubo tiempos más bellos, pero que este es el nuestro, y es así. A nuestro tiempo nos debemos consagrar con total conciencia, ¿no?, descartando cualquier tipo de nostalgia paralizante, cualquier tipo de melancolía, que lo que hace normalmente es distorsionar la propia praxis, pero me parece que posee relevancia el hecho de que el estudio de estas cuestiones nos puede inspirar para intervenir en el presente con el fin de hacer que el arte deje de ser un mecanismo más o menos sofisticado de alienación y de reproducción ideológica. ¿Acaso de modo análogo a como los jacobinos se inspiraban en la experiencia de la antigua Roma para desplegar su moderno sentido republicano de la política, que era muy diferente al significado antiguo, pero de alguna manera había una inspiración ahí, ¿no? Esto que yo propongo, por supuesto, sé que no es una tarea fácil y requiere el concurso de todas nuestras inteligencias, la de los artistas, en primer lugar, por supuesto, pero también la de los trabajadores de la cultura, galeristas, curadores, productores, montadores, técnicos ganados a nuestra causa. La de los intelectuales, historiadores del arte, profesores, estudiantes de filosofía, la de los militantes, la de los espectadores. Requiere además la existencia de directrices claras, de unidad de acción y de un partido organizado, cosas que hoy no tenemos, pero son tareas que nos tenemos que plantear, ¿no? Yo no tengo la respuesta definitiva a estas cuestiones y admito incluso que me cuesta encontrar ejemplos concretos y tangibles de esos procedimientos mediante los cuales sea posible revolucionar los medios técnicos del arte en un sentido favorable a la involucración de las masas, ¿no?, en su propia emancipación. Pero creo que podríamos empezar a trabajar a partir de un principio que ha sido vital y determinante en la crítica marxista de la ideología, el principio del distanciamiento. Pasa, porfa. Aquí tenemos a Tolstoy, ¿vale?, en su casa, con su barba. Bueno, un día, mientras limpiaba su habitación, Tolstoy se dio cuenta de que no podía recordar si ya había quitado el polvo al diván o no, puesto que las tareas de limpieza se componen de movimientos rutinarios, habituales, inconscientes, y solo si alguien lo estuviera mirando concienzudamente a conciencia,
podríamos determinar si limpió el diván o no lo limpió. Este olvido momentáneo representa, al juicio de algunos autores marxistas, el verdadero propósito de la obra de arte, que no es otro que el de convocar a ese alguien que mira a conciencia cuando nosotros no estamos mirándonos. El arte es una forma de restaurar la experiencia consciente, de romper con los hábitos de conducta mecánicos y amortiguadores, lo que los formalistas llamarán más tarde la automatización, y de permitirnos renacer al mundo en toda su frescura, en todo su horror existenciales. Quien mejor encarnó este espíritu es Brecht, ya lo mencioné antes, con su teatro épico, ¿vale?, que venía a llamar la atención mediante la distancia o la disonancia respecto de nuestras costumbres cotidianas en cuanto que espectadores sobre la condición histórica de los sucesos. En lugar de empatizar con lo que sucede en el escenario, con sus personajes arquetípicos, etc., lo que anula nuestro sentido crítico a partir de la identificación, él nos pedía que nos ubicáramos a distancia y utilizaba múltiples recursos formales para ello y técnicos, ¿no? Máscaras, esta es una... Pasa, por favor. Esta es una imagen de una representación de la vida de Galileo y ahí vemos las máscaras, ¿no? Pues máscaras, iluminación música estridente, interpretación antinaturalista, parlamento en tercera persona, explicación de las acciones, discursos al público, la famosa ruptura de la cuarta pared, cambios de escenografía, todo esto que nos permita salir de la empatía, de la identificación, ¿no? Así pues, yo creo que una labor materialista en el ámbito de la cultura lo que tiene que hacer es revelar la otredad inmanente de los sucesos con los que se confronta, su radical extrañeza. Son la interrupción, la separación, el desfase y no la emulación de lo que vemos, lo que renueva y agudiza nuestra percepción histórica. Vamos a ver, que no quiero que haya debate después. Bueno. Vale. Y de hecho, uno de los aportes más fundamentales del marxismo, en general, más originales, yo creo, radica precisamente no en su voluntad de refrendar positivamente lo existente, sino al revés, en su ímpetu negativo, en su ambición de desmitificar lo que parecen pues meros pensamientos, meras ideas, meras posiciones éticas o metafísicas. El ejemplo por antonomasia de la actitud burguesa contraria a esta que describo, ¿cuál sería? Pues yo creo que lo representa el museo, que ya fue denunciado por los constructivistas como un espacio, un lugar de acumulación y de deslocalización del patrimonio artístico, que anula la capacidad que tiene el arte de desidentificar las realidades, ¿no? Evidenciando el arte solo como trabajo muerto y no como trabajo vivo, usando los términos de Marx. Adorno decía que la afinidad entre los términos museo y mausoleo va más allá de sus semejanzas fonéticas, porque es allí donde dejamos morir el arte del pasado, ¿no? Al desarraigarlo, lo neutralizamos y lo naturalizamos. Pasa, por favor. Gracias. Cuando la institución del museo estetiza las Inmaculadas de Murillo, pintora además de mi ciudad, lo que hace es desconectarla de su contexto social de surgimiento, ¿vale? Obviando que antes de ser imágenes colgadas en un museo y celebradas por su belleza, pues eran elementos de un ritual religioso, parte de una liturgia que se celebraba en una capilla o en una iglesia y que tenía una función, propiciaba la piedad religiosa y la fe. Cosa que en el museo es muy difícil de reconstruir, es muy difícil. La experiencia no es la misma, ¿no? Antes me pronuncié a favor, hace un momento, de la conservación de la herencia artística histórica como un patrimonio común de la humanidad. Y es indiscutible que los museos cumplen una función fabulosa, importante a ese respecto, ¿no? Pero creo que la intervención socialista en el arte no puede hacerse a expensas de subordinar el cometido fundamental consistente en revelar la naturaleza histórica de los objetos y de su contemplación. Ante la dificultad de esta tarea, creo que es preciso que nos pongamos todas y todos, con toda nuestra fuerza, a imaginar una intervención distinta de lo existente, ¿no? En un sentido general, no solo en las cuestiones del arte, sino en todas y parte
eventos como este van un poco en ese sentido, el único modo de impugnar el relato de que no existe alternativa al realismo capitalista es ejercitar la imaginación política, con valentía y con ambición. Sin esto no hacemos nada, ¿no? Si, en contra de lo que nos propone en este sentido el pensamiento dominante, los materialistas reivindicamos el arte en su doble faceta de trabajo muerto y de trabajo vivo, es decir, no solo como elemento decorativo o de entretenimiento, es porque sabemos muy bien que desde el arte más bello hasta el más feo es siempre un arte levantado sobre una cantidad insoportable de sufrimiento humano y de explotación. Todo documento de cultura es asimismo a la vez un documento de barbarie. Bueno, en cuanto tal, el arte no debe ser idolatrado, porque sí. Pasa a diapositiva. Uy, pues entonces no sé si... Es que quería contar una cosa al respecto de las Inmaculadas de Murillo. Esta obra de vanguardia, efectivamente, de Malevich, plantea justamente aquello que la Inmaculada colgada en el Museo de Bellas Artes no nos explica, pasa. Que es que Malevich pinta este cuadro maravilloso, que no representa nada, que se revela contra la utilidad burguesa, y lo coloca en su exposición inicial en 1915, allí donde estaban los iconos religiosos ortodoxos tradicionalmente. Lo ubica en la esquina donde se ubicaban los iconos ortodoxos. Esta es una intervención materialista, museísticamente hablando, o exposicionalmente hablando, frente a la Inmaculada de Murillo colgada plana, que no nos dice nada. Aquí hay alguien que nos está diciendo que, bueno, que el arte, digamos, está fracturando el sentido que tenía originalmente. Y en lugar del icono religioso nos trae el cuadro que nos representa aparentemente nada, ¿no? Vale, ahora sí, pasa. Bien, y hablaba de que todo documento de cultura es un documento de barbarie. Bueno, pues el poema de Bertolt Brecht, famosísimo, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En fin. En los libros aparecen los nombres de los reyes, arrastraron los reyes los bloques de piedra. Bueno, es un poema hermoso que nos plantea efectivamente que aquello que nos hace gozar estéticamente, pues está levantado gracias al trabajo de gente que no disfrutó tanto, ¿no? Por eso, una premisa fundamental es no idolatrar el arte, ¿vale? Como si el arte fuera portador de una esencia independiente de sus condiciones materiales de creación. Y ahora yo planteo un ejercicio de reflexión, un poco, digamos, para también ir respondiendo a estas preguntas. Pensemos en esto, ¿no? Y pasa, porfa, la diapositiva. Cuando los militantes ecologistas lanzan pintura contra los girasoles de Van Gogh que están en la National Gallery de Londres, ¿están ejecutando una potencial acción socialista? Pregunto. Y pienso que se podrían responder dos cosas. Podríamos responder afirmativamente, argumentando que de esta manera rompen con la sacralización ahistorizante a la que el museo somete al arte, máxime cuando la reproductibilidad técnica de nuestra época y masiva relativiza la necesidad de conservar los objetos y los despoja de su aura de unicidad. No es necesario que conservemos este cuadro específicamente de Van Gogh. Podemos responder también afirmativamente diciendo que acciones como esta evidencian la complicidad que lo bello mantiene con la opresión al actuar como un narcótico que complace los sentidos y posibilita una desresponsabilización colectiva frente al horror del colapso climático o del genocidio palestino, ¿no? Recordemos lo que decía Adorno, no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Y finalmente podríamos seguir respondiendo afirmativamente diciendo que acciones como esta desenmascaran el proceso de reificación del que ha sido víctima una técnica que al principio de mi exposición califiqué de utópica. Esta técnica, anteriormente calificada como utópica, se ha reificado al convertirse en parte del canon artístico y de la norma. Lo que a su vez me parece que es interesante porque arroja luz sobre las astutas técnicas de cooptación, de apropiación, de fagocitación que la ideología dominante
de la clase dominante plantea para neutralizar toda crítica legítima a través del arte, ¿no? O sea, podríamos decir que sí, que hay un sentido socialista en una acción como esta, o podríamos responder también que no. Porque no queda muy claro, esta medida no consigue mostrar de manera clara en qué sentido este cuadro de los girasoles de Van Gogh es más representativo de la estética fósil, ¿no? Responsable última la economía fósil responsable última de la situación de degradación y de crisis ecológica en la que nos encontramos, en qué medida esta obra es más representativa de la estética fósil que la acompaña que cualquier otro producto cultural petrocapitalista, como pudiera ser, pasa la imagen por favor, esto, o Fast and Furious, o lo que queráis, ¿vale? ¿En qué sentido es más denunciable los girasoles de Van Gogh como dispositivo, digamos, de estética fósil que no cualquier otro, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué sentido tiene la acción? Si, como parece, el cuadro está protegido, ¿no? Y no sufre ningún daño. ¿Cómo evaluamos el beneficio político de nuestras tácticas si nuestros adversarios no se sienten en riesgo? Bueno, pues todas estas cuestiones son las que creo que debemos plantearnos si queremos pensar o dilucidar en qué consistiría actualmente una intervención revolucionaria en el plano de las artes, ¿no? Y pasa, porque ya estoy terminando, ¿no? En cualquier caso, han quedado muchísimas cuestiones por abordar, hay muchas cosas que se podrían seguir comentando, pero confío o espero haber dejado suficientemente claro cuáles son, a mi juicio, las potencialidades revolucionarias del arte, que no son inherentes al arte, así como tampoco lo son sus limitaciones, emanan de una comprensión muy específica de la práctica artística, históricamente determinada. Si he insistido más en las potencialidades que en los límites estructurales que le impone la sociedad capitalista al arte, es porque quiero hacerme cargo de un hecho que me parece incontrovertible, que es el siguiente. El ser humano no va a dejar de producir ni de consumir arte, objetos artísticos y culturales. Por lo tanto, limitarnos a señalar solamente su insuficiencia o su naturaleza ideológica resulta, desde luego, cómodo y tranquilizador, pero políticamente estéril, de cara a nuestros intereses, ¿no? Creo que es más útil reflexionar acerca de cómo podemos interrumpir la transmisión ideológica o de forzarla hacia nuestro lado, ¿no? Y creo que cuando seamos capaces de empujar la producción artística hacia este horizonte socialista, el reto consiste en definir qué significa eso, ¿no? Lo que he puesto aquí es tan solo el pistoletazo de salida de una tarea compleja, pero bueno, creo que aquí se apunta a lo que se debe hacer, ¿no? Y cuando seamos capaces de hacer eso y de modificar el tipo de recepción que promueven los productos culturales, es decir, la experiencia del observador está distraído y esquizofrénico, no en el sentido clínico, sino en el sentido de diagnóstico cultural, que está perdido entre varias pantallas o que estamos y está absolutamente embriagado de estímulos, pues cuando sepamos cómo modificar esto, hay esperanza en que el arte no sea algo más que una suerte de aparato ideológico del Estado, ¿no? Que es lo que suele ser la mayor parte del tiempo, aunque goce de autonomía relativa, ¿no? Es igualmente cierto que mientras no haya una democratización efectiva de los medios de producción y de consumo, mientras persista la división social, no técnica, del trabajo, entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre arte e industria, entre arte y ciencia, la cultura será una fuente de beneficio económico y un mero adiestramiento para actuar como una máquina, por decirlo con una expresión de Marcuse. El arte permite al receptor individual satisfacer, aunque solo sea idealmente, las necesidades que han quedado al margen de su praxis cotidiano. Al disfrutar del arte, el sujeto burgués, mutilado y agobiado por las condiciones, por las exigencias extenuantes del trabajo asalariado, se reconoce como personalidad y compensa en el terreno de su sentido aquello que no obtiene de su modo de vida. Esta última es la función específica del arte en la sociedad burguesa,
a lo que los comunistas le oponemos una función social distinta, la de imaginar un mundo otro que niega el orden existente y que en cierta medida reclama su inutilidad como valor de cambio en un sistema en el que todo tiene una direccionalidad instrumental. Y esto sería todo. Muchas gracias.